Listo. Ahora sí. Qué pena, listo. Entonces, lema de Arden. Entonces, nosotros empezamos con expresiones regulares, ¿no es cierto? De expresiones regulares pasamos a autómata, finito, no determinista. ¿Sí o no? Que era que esto lo hacíamos con dos métodos, que era el de mínimo de transiciones lambda y el de Thomson. ¿Sí? De este pasamos a ¿qué? Autómata, finito, determinista. Y de este ya hallamos el mínimo con minimización. Y en minimización tenemos también dos métodos, que es operaciones entre conjuntos y el de semimatriz. Entonces la idea es que ya podemos pasar de acá nuevamente a expresión regular. O sea, ya cogemos el autómata, que puede ser este, ¿sí? Puede ser el mínimo también, o puede ser un autómata finito no determinista, ¿sí? Y podemos pasarlo a expresión regular. No todos los autómatas finitos no deterministas se pueden pasar a expresión regular. Hay que cumplir una regla en el lema de Arden para poder aplicar esta operación. ¿Qué consiste el lema de Arden? Lo que hacemos con un autómata es crearle una serie de ecuaciones que se llaman ecuaciones características, y lo que hacemos es en ecuaciones en incógnitas, entonces hallar esas X, que las X lo que me están representando son los estados del autómata, y lo que hacemos es hallar el X sub 0, o sea, el del estado inicial. ¿Sí? Pues si yo tengo una ecuación, para yo eliminar la X, o sea, si tengo una ecuación de esta forma, ¿sí? Y yo quiero eliminar la X, tengo una ecuación de esta forma y quiero eliminar esta variable X, porque la idea es que la ecuación quede sin X, ¿sí? Puedo aplicar el lema de Arden si tengo una ecuación de esta forma. O sea, tengo una X, una incógnita, igual, algo aquí. Algo aquí puede ser, voy a colocar un ejemplo, puedo tener A más B, por ejemplo, ¿sí? Aquí tengo X nuevamente y aquí puedo tener otra cosa, por ejemplo, más C, más, más A, más A, más esto, ¿sí? Entonces acá, esto es lo que se llama, este pedazo de acá es lo que se llama la A, ¿sí? Esta A de acá, este pedazo de acá es lo que se llama la B, ¿sí? La B, y la otra sería la incógnita, que es el X. Esta es la incógnita, que es la que tenemos acá. Si yo tengo una ecuación de esta forma, yo puedo aplicar lema de Arden, o sea, esto se me convierte en X igual esta parte de acá, que es la A, me queda como A más B, y le pongo asterisco, ¿sí? Y eso multiplicado, o perdón, concatenado con el resto, que es C más AA. ¿Sí? Entonces miren que la X desapareció y aquí me quedó ya una expresión regular en la variable X. Si esta es X sub 0, o sea, la que me representa el estado inicial, quiere decir que esta es la expresión regular de ese autómata. ¿Listo? Para yo poder aplicar esta operación, se debe cumplir esta reglita, que el lambda no debe estar dentro del lenguaje A. O sea, si yo aquí tuviera un más lambda dentro de esto, ya no puedo aplicar lema de Arden. Ahí no se podría aplicar. ¿Qué quiere decir? Que entonces no soy capaz de hacer la expresión regular del autómata. No, no significa eso. Entonces, eso significa que primero
que es un autómata finito no determinista que tiene unas transiciones lambdas que no me dejan aplicar el lema de Arden. Entonces lo que hago es convertirlo a autómata finito determinista y ahí sí puedo aplicar las ecuaciones. Si yo tengo algo así como x igual a x, podría aplicar el lema de Arden. ¿Quién me responde? Profe, yo diría que no, porque, o sea, no se tomaría el vacío como un lambda. Recuerde que vacío es una cosa y lambda es otra. Vacío es vacío, lambda es palabra vacía, que es una palabra que tiene 0 símbolos. Entonces no podemos confundir vacío con lambda. Otra respuesta. Entonces, ¿podría o no podría? ¿Quién me dice? ¿Quién me quiere responder? Alguien al azar. Por ejemplo, Diego Parra. Profe, podría, pero si A es vacío, ¿no? Holanda. Resulta que acá, pues lo que dijo el compañero al comienzo, o sea, la primera persona que respondió, es que aquí sí tengo un vacío, no un lambda, sino un vacío. ¿Sí? Tengo un vacío, me toca ir donde el psicólogo. ¿Sí? Entonces, con ese vacío, ¿el A quién es? El A sería este de acá. El B sería este de acá. Y esto me quedaría como X igual a asterisco por vacío. Recuerden, el vacío se comporta como un 0. El lambda se comporta como un 1. Entonces, si yo tengo X asterisco por 0, ¿sí? Al comportarse eso como un 0 por vacío, perdón, al comportarse como 0, ¿qué quiere decir? Que esto me da vacío. Si fuera X por lambda, X concatenado con lambda, esto me da X, porque lambda se comporta como un 1. Y ya lo hemos visto en diferentes ejercicios de concatenación y todo. Y ahorita lo vamos a ver más en detalle en las gramáticas. Entonces, esto sí se puede hacer, sí se puede aplicar lema de Arden y lo que hacemos es simplemente saber que aquí tenemos el vacío. Incluso aquí hay algunos ejemplos. Está, por ejemplo, si yo tengo x igual a bx, ¿sí? Entonces esto sería ab asterisco, cuidado con esta parte de acá, ¿sí? Miren que el que tiene que llevar asterisco es todo el AB asterisco, por eso se mete entre paréntesis. No vayan a colocar solo el asterisco a AB. ¿Sí? Por vacío, esto da vacío, porque acá tendría vacío. ¿Sí? X igual a BX más lambda, que es el caso que les digo, entonces se comporta como si fuera un 1, entonces por eso se quita de acá y queda simplemente la cadena. ¿Sí? Y esto ya pues es de las operaciones que hemos visto en expresiones regulares que yo puedo agrupar, asociar estos elementos, o sea, tengo x igual a bx más cx, entonces aquí quedaría x igual a b más c, x, ¿sí? Más el vacío, entonces ahí sí puedo eliminar esta incógnita para que me quede la x solamente con letras del alfabeto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para aplicar el lema de Arden va a ser hallar las ecuaciones características del autómata para poder aplicar estas reglitas. Eso es cuestión de álgebra o de cálculo, mejor dicho, donde ustedes tienen un sistema de ecuaciones, n ecuaciones con n incógnitas y lo que hay que hacer es jugar con ellas para hallar el autómata, la expresión regular, perdón.
Entonces, las ecuaciones características se calculan de esta forma. Si yo tengo, voy a colocar aquí un ejemplo para entender mejor esta teoría, ¿sí? Yo tengo este estado, llamémoslo el estado 1, ese uno bonito ahí, ¿sí? Y tiene aquí una transición con A, una transición con B, ¿sí? Y una transición con C. Y aquí se va para 2, aquí se va para 3 y aquí se va para 4. Y digamos que este es estado de aceptación. Entonces, para yo hallar la ecuación característica de este estado, hay que hacerlo con todos los estados del autómata, pero para hacerlo de este estado, ¿sí? Entonces lo vamos a llamar x1 y vamos a decir que x1 es igual a ¿qué? X1, voy a meter en texto, x1 es igual a ¿qué? Entonces, A, una transición A hacia x2, ¿sí? Más una transición B hacia x3, más una transición C con x4. Eso es lo primero que hay que hacer. Y aquí va más, mírenlo acá, que es lo que se llama el ASUI, y es que es vacío o lambda, ¿sí? Vacío, entonces es que no coloquemos nada. Lambda es que se coloca lambda. ¿Cuándo se coloca lambda? Cuando este estado, ¿sí? Es un estado de aceptación. Si este es estado de aceptación, entonces agregamos acá más lambda, ¿sí? Si es estado de aceptación, como en este caso no es estado de aceptación, entonces simplemente iría hasta x4. ¿Listo? Para el caso de x3, por ejemplo, este sí llevaría lambda. ¿Listo? Entonces, así es que se halla la ecuación característica de un autómata. Acá tenemos, por ejemplo, este autómata. Vamos a hallarle la ecuación característica. Estos que están aquí en asterisco van a ser los estados de aceptación. ¿Listo? Entonces vamos aquí tenemos dos estados de aceptación. Vamos a averiguar, voy a señalarlos acá, este y este. Entonces vamos a hallar las ecuaciones características de este. Entonces la ecuación característica de este vendría dada por texto, me perdió. Entonces empecemos con x sub 0. X sub 0, que es el estado inicial, entonces sería igual a ¿qué? Con A se va para x sub 5, entonces a x5. También con B se va para ¿dónde? Se va para x sub 1. Con C se va para x sub 3. Miren que x sub 3 es estado de aceptación. Y con D se va para x sub 5. ¿Agrego lambda o no agrego lambda? Ayuda. No, porque No, X sub 0 no es porque no estado de hay estado aceptación. de aceptación. Muy bien. No, porque x sub 0 no es estado de aceptación. Listo. Eso sería x sub 0. X sub 1. X sub 1 es igual a ¿qué? Entonces, con A se va para, con A se va para x sub 0. Entonces, con A se va para x sub 0. Con B se va para, miren que acá tengo x sub 1 y con B y con D se va para x sub 5. Si yo quiero, coloco bx sub 5 o coloco b más d de una vez agrupados x sub 5. Por ejemplo, en el caso anterior, en el de x sub 0, tenía aquí a y d, ¿sí? Y los coloqué por separado, a y d, ¿sí? Pero también lo pude haber colocado como a más d x sub 5, porque igual yo puedo destruir paréntesis, o sea, yo destruyo este paréntesis y me queda bx sub 5 más dx sub 5. O asocio y acá me quedaría ax sub 5 más dx sub 5. O sea, yo puedo tener acá a más d x sub 5 y de una vez lo tengo asociado.
De las dos formas, iguales le da las ecuaciones, no es problema como lo trabajen. Este autómata pues es completo, pero no tiene que ser completo ahorita y no tiene que ser determinista. Ahorita vemos algunos ejemplos. Entonces aquí me falta ya la transición con C de X1, que sería C, X2. ¿Sí? Y esa sería la ecuación característica de X1. No lleva lambda por no ser estado de aceptación. X2, ¿sí? La función de la ecuación característica de X2, entonces estaría dada por A más B más C, ¿sí? Porque A más B más C, todos se van para X5 y más el D que se va para, ¿dónde estoy? En X2, más D que se va para X4. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguien se ha perdido? No. X3, ¿sí? Que es un estado de aceptación, entonces X3 llevaría A más B más D con X5, A más B más D, ¿sí? Con X5 más C, X3, más lambda. Voy a colocar acá lambda como más 1. ¿Listo? Pregunta hasta ahí. Ninguna. Listo. Seguimos con X4, que X4 sería igual a, entonces, A más B más C más D, X5 y llevaría lambda. Sí, Sí, porque es estado de aceptación. muy bien. Y X5 sería igual a más B más C más D, ¿sí? Por X5. Ese nos lleva a lambda. Si ustedes hacen un pequeño análisis, ¿sí? Voy a colocar esto acá. Si ustedes hacen un pequeño análisis de este autómata, ¿sí? Se van a dar cuenta que este autómata tiene un estado sumidero. X es un estado sumidero, ¿no es cierto? Mire que, por ejemplo, las transiciones de Q sub 0 son B y C, pero hay D que no tiene transición, se va para este estado sumidero. O sea que este es un autómata que se completó. ¿Cómo sería el autómata normalito? Entonces dibujemos el autómata, tendríamos acá el X sub 0, tendríamos acá X sub 0, ¿sí? Lo voy a colocar con 0. Y echaría para Q sub 1, mejor dicho. Voy a hacer una cosa, voy a copiar este. Copiarlo, lo voy a poner en el Paint y le voy a quitar le voy a borrar el estado sumidero. Sumidero. Voy a copiarlo otra vez. Creo que quedaría así. Entonces acá
Revísenme, por favor, a ver si sí quedó bien. Sí está bien. O sea, este Q1 tenía transición al estado sumidero, se la quité, Q2 se la quité, esta se la quité, esta se la quité, ¿sí? Y esta es de acá y quité el estado sumidero, ¿no es cierto? Ahí quedó bien. Entonces ahora, ¿cuál sería? Si vamos a colocar acá las ecuaciones características de este, ¿sí? Son el mismo autómata, entonces debería dar la misma expresión regular, ¿no es cierto? Entonces vamos a meter aquí las ecuaciones características de este autómata. Entonces aquí sería x sub 0 sería igual a x sub 1, no, perdón, sería igual a ¿qué? A cx sub 3. Bx sub 1, exacto, Bx sub 1 más Cx3, ¿sí o no? Eso sería X sub 0, B y C, listo. Ahora, X sub 1 sería igual a ¿qué? A X1, perdón, a X0 más Cx2, Cx2. Eso sería X sub 1. X sub 2, X sub 2 sería igual a X sub 2 solamente tiene transición con D a X sub 4. ¿Lleva lambda? Porque X sub 4 es alfa estado de aceptación. ¿Llevaría lambda? Juliana En ese Moreno. caso, ¿Ah? diría que no. No, porque X2 no es No estado de es estado de aceptación. aceptación. Muy bien. A veces se confunden, entonces por eso insisto tanto. X3 sería igual, X3 sería igual a C, solamente tiene transición con C, hacia el mismo, Cx3 más, aquí sí llevaría el lambda, ¿sí? Porque X3 es estado de aceptación. Y X4 sería igual a, no tiene transiciones a nada, pero por ser estado de aceptación, llevaría lambda. ¿Listo? Y X5 pues no existe. Entonces, estas serían las ecuaciones características de este autómata que no es completo. En cambio, aquí que está completo, estas serían las ecuaciones características. ¿Listo? Voy a dejar esto aquí aparte y vamos a resolver este. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, cuando uno va a resolver con lema de Arden o cuando va a resolver este sistema de ecuaciones, por lo general se empieza con los últimos estados. ¿Sí? O sea, con estos de acá, igual, pueden empezar con X4, con X5, con el que quiera. Lo importante es que tengan claro, y es que el estado X sub 0 es el que necesitamos averiguar. ¿Sí? Este debe quedar sin ninguna X aquí a la derecha. Cuando tengamos solamente símbolos del alfabeto, ¿sí? O sea, ninguna X, es cuando hemos hallado la expresión regular de este autómata. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a empezar con X5. En X5, que tenemos este de acá, puedo aplicar lema de Arden. Entonces ya dijimos, sí, este sería la A y la B es ¿qué? Es vacío, o sea, aquí tenemos más 0. Entonces esto daría que X5 es igual a A más B más C más D asterisco, ¿sí?
aplicando Arden, por 0. Por 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que X5 es igual a vacío, o el 0. Aquí ya calculamos X sub 5. ¿Sí? Ya tenemos valor para X sub 5. ¿Listo? Entonces, si X sub 5 es igual a 0, entonces aquí X4 estaría multiplicado por X sub 5, que es 0. O sea que aquí X4 sería igual a... Voy a quitar esto. X sub 4, bueno, ya me quedo así. Sería igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque A más B más C más D por X sub 5, que X sub 5 es 0, por dicho vacío, que comporta como un 0. Entonces, este pedazo de acá me va a dar vacío, me va a quedar más 1. O sea que X4 me queda con valor de 1. Y ya tenemos calculado X sub 5 y X sub 4. Pero el que tenemos que averiguar es X sub 0. ¿Sí? Listo. Sigamos con X sub 3. X sub 3. X sub 3. ¿Sí? X sub 3 es igual a ¿qué? Entonces acá también está multiplicado por 5, o sea que sería igual a CX3 más 1. X2. X2 es igual a ¿qué? A de X4, porque la primera parte está multiplicada por 0. ¿Sí? X1. X1. X1 es igual a ¿qué? A X0 más CX2, ¿sí? Porque este de acá está multiplicado por 0. Y por último, X0 sería igual a ¿qué? A BX1 más CX3, porque esta parte estaría multiplicado por 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un paso adicional que estamos haciendo, ¿sí? Escucha, se me fue este acá, CX3 más 1, ¿no es cierto? Con el estado sumidero, mire que el estado sumidero se me convierte como en un 0 y todo se convierte en 0. Y si ustedes comparan este sistema de ecuaciones, es este mismo de acá. Miren que X5 no está, porque X5 vale 0, pero mire, X4 vale lambda, X4 vale lambda. X3 vale CX3 más lambda, X3 vale CX3 más lambda. X2 vale de X4, X2 vale de X4. X1 es igual a X0 más CX2, a X0 más CX2 y X0 es BX1 más CX3. Es el mismo sistema de ecuaciones. El hecho de completar al autómata significa que tengo que hacer un paso de más. Y ese paso de más es este. O sea, todo lo que esté con el estado sumidero va a ser multiplicado por 0 y se va a eliminar. ¿Sí? Entonces, por eso ahí se pueden dar cuenta que no es necesario completar el autómata, porque en realidad va a ser van a ser unos pasos de más. Bueno, vamos bien hasta ahí. Entonces, esto es lo que le quería mostrar simplemente, que el autómata completo o no completo me va a dar el mismo sistema de ecuaciones. Lo que nos interesa, como dijimos al comienzo, es hallar X sub 0. Entonces ya calculamos X4 y X sub 5. Aquí tenemos X3. X3, si ustedes ven acá, ¿sí? Puedo aplicar lema de Arden, ¿sí? Acá puedo aplicar lema de Arden en la de X2.
¿no? Profe, yo tengo una duda. Si yo Hágale. detecto un estado sumidero, ¿lo puedo quitar del autómata para evitarme ese paso adicional? Claro. Pero tiene que estar seguro que sí es un estado sumidero. ¿Y cómo detecto que es un estado sumidero? Que todas las flechas van hacia el mismo, pues cuando todas las salidas. Primero, mire que todas sus transiciones van hacia el mismo. Primero, ¿sí o no? Segundo, no es estado de aceptación. ¿Sí? Y los otros que no tienen las transiciones, por ejemplo, si aquí tuviera, quitemos no, por ejemplo de acá, aquí viene A y D, mire que se va derechito para allá porque sí tiene transición con B y tiene transición con C. ¿Sí? Entonces, esta se podría eliminar. Si aquí no tuviéramos A y D, si no tuviéramos solamente la A, ¿sería un autómata completo? No. Ese sería un estado sumidero. Entonces ya no sería porque no está completo. No estaría haciendo el papel de sumidero, pero sí es un estado que se puede eliminar porque es lo que se llama, cuando veamos el tema de gramáticas y limpieza de gramáticas, estos estados se pueden eliminar. Porque cuando yo entro a ese estado, no tengo forma de salir. ¿Sí? Entonces también se podría eliminar, así no esté completo. ¿Sí me entiende? Entonces, Listo. por ejemplo, ABD, supongamos que está solamente la D y la A y la B no están. Pues listo. Si no tiene transiciones de A y B y las va a meter, pues las metería ahí. O sea que también se pueden eliminar. Así no, el autómata no sea completo, pero sí sigue siendo un estado sumidero y se llama sumidero es porque después de que usted entra a ese estado, no sale de ahí. Listo. Por Listo, eso la profe. transición que tiene hacia acá. Entonces, sí lo pueden eliminar, como le digo, teniendo cuidado. Sí lo puede eliminar porque si yo no tengo, ¿qué? Ah, no, perdón. Si no está completo, no importa, pero sí sigue siendo un estado sumidero. Listo. Listo, gracias. Sigamos entonces acá. Entonces acá sí puedo aplicar lema de Arden porque tengo aquí una incógnita y aquí otra incógnita. Acá puedo aplicar lema de Arden. En esta no puedo aplicar lema de Arden. ¿Por qué? Porque aquí está X1 y aquí no hay ningún X1. ¿Sí? Acá tampoco, porque aquí está X2 y aquí no hay ningún X2. ¿Sí? O sea, la parte de acá, la incógnita de acá, tiene que ser igual a la que hay al lado derecho. En esta de acá tampoco, porque aquí tengo ese X sub 0 y aquí tengo X1 y X3. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar lema de Arden acá, ¿sí? Ya que tenemos este X3 y este X3 acá. Entonces, me queda que X3, aplicando lema de Arden, me quedaría que es igual a C asterisco por 1, ¿sí? Y al estar multiplicado por 1, pues lo podemos quitar sin problema. O sea que X3 es igual a C asterisco. ¿Listo? Ya hallamos X3, X4 y X5, pero necesitamos hallar X sub 0. Y para hallar X sub 0, pues ya sabemos que X sub 5 no lo necesito, pero sí necesito X sub 1 y X sub 3. X sub 3 ya lo calculé, ¿sí? O sea que aquí esto se puede cambiar X sub 0 por C asterisco, ¿sí? Pero X sub 1 no lo he calculado. Y tampoco podría aplicar lema de Arden porque esta está en función de X sub 0 y no de X sub 1. Sigamos con X2. X2, como ya sabemos cuánto vale X4, que X4 vale 1, entonces X2 sería igual a ¿qué? A D por X4, o sea, por 1 de lambda, ¿sí? Cuidado, colocan esto, porque eso es de asterisco 1, eso no es por, ¿listo? Recuerden que estas son operaciones de concatenación. Entonces, X2 es igual a D lambda, ¿sí? De lambda, que el lambda lo podemos quitar sin problemas. O sea que aquí ya calculamos X2. ¿Listo? Nos queda faltando ¿qué? El X1. El X1 está en función de X sub 0 y CX2.
el x2 ya sabemos que vale d, o sea que x1 es igual a x0 más c por x2, o sea, cd, que por es concatenación, ¿sí? O sea, CD, C concatenado con D. Y con esto ya hemos averiguado X1, no hemos averiguado X1 porque todavía tiene una cadena de, una incógnita de X0. Pero como X1 está en función de X0, yo lo puedo reemplazar acá. Entonces me quedaría que X0 es igual a B por X1. X1 vale concatenado. X1 vale a X0 más CD. ¿Listo? Entonces, eso es B por X1. B concatenado con X1 más C X3. Y X3 ya sabemos que vale C asterisco. Entonces, así nos quedaría X sub 0. ¿Ya lo calculamos? No, porque todavía tiene acá una incógnita. Y recuerden, debe quedar sin incógnita. Puedo destruir ese paréntesis, x sub 0 es igual a b concatenado con a x0 más b concatenado con cd más el cc asterisco que teníamos ahí. Ay, me puse. Listo, entonces más el cc asterisco. ¿Sí? Teniendo eso, ya podemos aplicar lema de Arden. Aplicando lema de Arden, entonces queda que x sub 0 es igual a ¿qué? A lo que les dije, pilas con ese BA asterisco. BA asterisco, ¿sí? Que concatena a BCD más CC asterisco. Como ven, x sub 0 ya no tiene incógnitas, ¿sí? Pero X1 no lo hemos averiguado. Tenemos que averiguar X1, X1. Mire que X1, o sea, ya tenemos valor de X5, X4, X3, X2 y X sub 0, pero X1 no. Es necesario averiguarlo. Juliana, que no me quiso contestar ahora. Juliana Moreno. Bueno, no me quiere contestar tampoco ya. Isabela. Juan Camilo Gómez. ¿Quién va a hablar? Isabela. Listo, nadie quiere hablar pues. Profe, pues yo creo que sí sería conveniente calcularlo. Listo, ¿para qué me sirve? Aunque ya tenemos la última expresión que es x sub 0, pero no sé, creo que podríamos calcularlo para volver a hacer eso, a ver si da igual. No sé, profe, pero algo me dice que tengo toca Bueno, saber Juan, qué hay ahí. Juan Camilo ya respondió por el chat y esa es la respuesta. Ahí él le da la respuesta. Si nuestro objetivo es x sub 0, x sub 1 no es necesario. El objetivo para hallar la expresión regular es x sub 0. ¿Sí? Cuando terminemos, ya, listo. No me interesa si X3 lo logré calcular, no me interesa X2, no me interesa ningún otro. Solo X sub 0. ¿Sí? Igual, para poder hacer esto, pues tuvimos que haber hecho el reemplazo de X1 acá. ¿Sí? No es que no sirva X1, X1 sí nos sirvió cuando hicimos el reemplazo. ¿Listo? Porque todo esto me quedó en función de X sub 0. Pero el objetivo de este sistema de ecuaciones es el estado inicial. ¿Listo? Después de que hallemos el estado inicial, ya, esa es la expresión regular. O sea que la expresión regular de este autómata, que es este mismo de acá abajo, es este de acá. Y me dice, es BA asterisco,
¿sí? Que puede ir la BA asterisco las veces que quiera y sería casi que este de acá, BA, BA, ¿sí? Esto es un BA asterisco, miren, BA, 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 todas las veces que quiera. Y después de este, viene ¿qué? BCD, ¿sí? O CC asterisco. Entonces, BCD, ¿cuál sería? BA, B, C, D, ¿sí? Para llegar al estado de aceptación. O C, C asterisco, ¿sí? Este me está representando esto de acá. ¿Sí logran ver la cadena? Entonces, el B asterisco es este de acá. B, A. Vea, lo voy a pintar aquí para que lo logren ver. Coloquémoslo más grande. Para que logren visualizar el resultado de la ecuación. Entonces, dibujemos. Voy a hacerlo con rojo entonces. El BA asterisco que me dice acá, que puede ir 0 más veces, entonces 0 es que he hecho para acá, ¿sí? Una vez sería B y A. 2 veces sería B y A. 3 veces B y A, ¿sí? Eso es BA asterisco. Entonces va a llegar hasta acá siempre. Siempre va a terminar BA asterisco, siempre va a terminar acá. Después de eso sigue ¿qué? Sigue esta cadena que es BCD o la otra, ¿sí? Puedes escoger una de las dos. Si me voy por BCD, ¿sí? Entonces sería esta de acá. Sería B, C y D. Y mire que llega a estado de aceptación. O dice, o CC asterisco, sería este camino de acá. C, C asterisco. ¿Sí? Que sería y también estaría en un estado de aceptación. Esta cadena es la de este autómata o del autómata grande con el estado sumidero. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Entendió el lema de Arden? Sí, profe. Profe, una pregunta. Hágalo. Profe, eso solo funciona para autómatas deterministas, ¿cierto? No. ¿Para no deterministas funcionaría igual o no? Sí, lo que dijimos al comienzo. Yo aquí voy con el autómata mínimo, lo puedo convertir a expresión regular. Un autómata finito determinista también. Un autómata finito no determinista también. ¿Qué pasa? Que cuando el autómata finito no determinista tiene transiciones lambda, por lo general ese no se puede utilizar lema de Arden. Si no tiene transiciones lambda, sí se puede utilizar. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer mejor dicho, ustedes van a hacer unos ejercicios y vamos a ver, dentro de esos hay autómatas finitos no deterministas y la idea es que calculemos la expresión regular, pero no tiene que ser determinista. La reglita para aplicar lema de Arden, la que hay que tener en cuenta es esta de acá, ¿sí? Que el lado de A, o sea, este lado de acá, el lado izquierdo de la incógnita, no tenga lambda. Si tiene lambda es porque es un autómata finito no determinista y hay que convertirlo a autómata finito determinista. Pues es un autómata finito no determinista con transiciones lambda. Entonces, ese lo pasamos a autómata finito determinista. No todos los autómatas finitos no deterministas tienen transiciones lambda. Recuerden que podemos tener un autómata como este, ¿sí? Miren que ¿cuál? Este, por ejemplo, mire, este es un autómata finito no determinista. Tiene transición aquí con A y tiene transición con A acá. ¿Sí? En los dos incluso son estados de aceptación. Entonces, este es no determinista y a este se le puede calcular el conjunto de ecuaciones características y hallar la expresión regular, sin problema. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 4. Voy a armar los grupitos de 4 para que este lo va a hacer el grupo 1, este lo va a hacer el grupo 2, este el grupo 3 y este el grupo 4. ¿Listo? ¿Preguntas para poder aplicar eso? Ya les coloco el lema de Arden allá.
Entonces vamos a armar 4 grupos. ¿Sí? Veo que ha abandonado el salón varias personas, como 4. Listo. Entonces 4 grupos. Vamos a dar un tiempo de 15 minutos. Si de pronto necesitan más tiempo, me avisan. No creería. Si tienen dudas, me pueden llamar. Preguntas hasta ahí, para empezar la sesión. Listo, empecemos entonces. Bueno, otro que nos abandonó la clase. Falta que entre Daniel Giraldo, Juliana Moreno, Osvaldo. Osvaldo y Juliana se fue. Listo, Juliana se nos fue, listo. Voy a colocar la imagen del lema de Arden, listo. Voy a colocar el que les resolví para que se guíen por ese también. Grupo 1, ¿cómo le fue? ¿Terminaron los ejercicios? Daniel Giraldo, Diego Parra y Juan Gallego. ¿Lograron terminarlo? Profe, Compartan pantalla entonces. profe, ¿nos Sí, podría dar 5 minuticos más, por favor? listo. Bueno, muchas gracias.
¿Aló? ¿Aló? ¿Estás llamando a dónde? Ah, bueno. Bueno, niños, ¿cómo les fue? Ya el grupo 1 va a compartir entonces pantalla. Igual yo les colaboro ahí fresco. Empecemos entonces con el grupo 1, muy bien. Entonces, ese es Q3, estado sumidero, lo eliminan. Listo. Hola, profe. Sí, eso Listo, pues entonces quedaría les quedó así. así. Listo. Muy bien. X sub 0 es igual a X1. X1 Ah, igual a Bx2 y Cx sub 0 más lambda porque es estado de aceptación. X2, Cx sub 0. Muy bien. Entonces ahora dice X sub 0 es igual a por X1 que es Bx2 más X0 más lambda. O sea que X sub 0 queda A Bx2 más X0 más 1A, o sea, más A. sí. Recuerde que el lambda se quita, no hay que colocarlo. Listo. X sub 0 es igual a AB y aquí está reemplazando por X2 que es Cx sub 0 más ACx sub 0 más A. O
sea que queda B más C más AC de X sub 0 más A. Muy bien, eso es. Es un sistema de ecuaciones y listo, no es problema. Listo, profe. Bueno, grupo que sigue. Grupo 2. Ya, pero ya le comparto. Listo. Ya estoy viendo la pantalla. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, dice, X, este es el que es, este es determinista o no determinista. X sub 0 es igual a X1. X1 es igual a Bx2 más Cx0 más 1, o sea, más lambda. X2 igual a Cx sub 0. Muy bien. Entonces aquí dice X2 igual a Cx sub 0, listo. Hasta ahí va bien. Listo. X1 es igual a Bx2, que es B, Cx sub 0. Ahí no necesita meterlo entre paréntesis, porque es concatenación. Listo. ¿Listo? Los mete entre paréntesis cuando tiene que hacer 1, por ejemplo. Más Cx sub 0 más lambda. Listo. X1 es igual a lo mismo. Listo. X sub 0 es igual a por X1, y X1 es BCX sub 0 más X sub 0 más lambda. O sea que queda ABCX sub 0 más ACX sub 0 más A. Y queda AC. ¿Y dónde va pues? ¿Qué, profe? ¿Y dónde va ACB? Bueno, a veces, ¿no? Recuerde que concatenación, el orden, la concatenación no es conmutativa. O Listo. sea, es diferente ACB a ABC. Ajá. ¿Sí o no? Listo. Pilas con eso. No, recuerde que acá tiene que juntarlos, tiene que asociarlos. O sea, que ¿Sí? quedaría es X sub 0 igual, abre paréntesis, ABC más AC. Y ahí por fuera X0 más A. Ahí sí puede aplicar lema de Arden. Ah, listo. Entonces quedaría ABC más AC asterisco A. Ah, No, se más A quita no. el más, ¿cierto? A. Listo. Listo. Y ese sería el resultado del ejercicio. Listo, profe. Bueno, ves. Ya dejé de compartir. ¿Quién sigue? Profe, Sí, ahí lo estoy viendo. nos tocaba el Entonces, tercero. este es no determinista. Este es un ejemplo para los que vimos ahorita. Llamó X1', listo. X sub 0 es igual a X1' y a X1. Entonces esto es, ahí una lo resolvió acá. Sí, Bueno, profe. X1 es igual a BX2, X2 es igual a CX0 y X1' es CX0 más lambda. Aquí también va el lambda en el X1, muy bien. Entonces ya dice, reemplaza por X1, supongo. Que X1 es, aquí reemplazo por X2. O sea, primero hicimos Es acá la sustitución. X02 más lambda, sí. O sea, este paréntesis, por ejemplo, le sobra. O sea, eso le queda BCX0. Ah, ok. Porque es concatenación, entonces no, para que no le llene de paréntesis. Igual, no estaría malo, pues, pero para que no le llene de paréntesis. Listo. Entonces quedaría A que multiplica a X1 y X1 es
BCX0 más lambda. Listo, muy bien. Más A por X1' y X1' es CX0 más el A porque hizo la multiplicación de una vez. ¿Sí? A por CX0 y A por lambda. Listo. Y eso es igual a ABC X0 más A más ABC más AC X sub 0 más A. ¿Y qué no siguió? Sí, se O sea, agrupa ABC con más AC con Sí. X0 para hacer lema de Arden. Y la parte B sería A más A. Pero entonces ahí tenemos una duda. ¿La parte de qué? La parte de A más A. En B sería A más A. Ajá. Entonces ahí tenemos una duda. Podemos quitar una A porque pues decir A más A es lo mismo que decir A, ¿cierto? Sí, miren que en expresión, o sea, no vayan a colocar 2A ni por el Hewlett Packard. Ok. A más A, de acuerdo a las operaciones en expresiones regulares, que yo se las pasé cuando empezamos con el tema de expresiones regulares, yo les pasé una hojita donde aparecían todas esas propiedades y las explicamos en una clase. Dice que A o A, porque A más A significa A o A, es A, o sea que deje solamente una A. O sea que eso sería ABC más AC asterisco A, el resultado. ¿Ya lo tiene allá o no? Sí, profe, abajo. Entonces, cuando después de aplicar el lema de Arden, ahí quedaría como está en amarillo. Listo, muy bien. Profe, yo tengo una duda ahí. No sé si me podría responder. Cuando digo A más lambda, ¿eso qué me da? A ¿Cómo, más cómo, 1, ¿qué me da? cómo? A Si más yo digo lambda A más lambda, sí. le da A más lambda. O sea que eso no se puede. No. Ah, pues es A o lambda, sí, total. Y digo A por vacío. A concatenación Vacío. vacío. Eso da vacío. Exacto. Y A concatenación lambda da lambda. Ve, da Es A, que A concatenado con lambda da el A. da A. Y Listo. A, mejor dicho, A por 1 da A por 0 da 0. Hacer, A más listo. 1 da A más 1. A más 0 da A. Da A más 0 da A. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Listo, el grupo que sigue. Listo, profe. Nosotros nos tocó el 4. Sí. Entonces, si nos era un autómata finito no determinista, entonces lo pasamos a determinista. Y ya de la manera determinista ya comenzamos a hacerle el método de Arden. Entonces dimos que x1 va a x2 más x1 más 1, porque como todos los dos son estados de aceptación, entonces a los dos se le toca agregarle el 1. Y tienen el mismo camino. Pues si uno va, o sea, con 1, en 1, con A va a x2. Y en x2 también, con A va a x2 también, entonces tienen el mismo, son iguales. Entonces ya después le aplicamos el método de Arden a CX1 con... Pero mire que ahí aplicó mal el lema de Arden. Porque dice X2 es igual a X2 más X1 más lambda, ¿sí o no? Sí, Entonces, aplicar el lema de Arden que haría A asterisco, que incluso los paréntesis le sobran al A. Esos paréntesis le hacen falta, es al lado de B. Porque CX más 1 es el B. Entonces, sí, esos son los que tienen que ir entre paréntesis. O sea, que queda A asterisco y entre paréntesis CX1 más lambda. sí. Corríjalo si quiere. No, profe, es que ya es no me puede corregir, ya después Ya. ya lo guardamos como una imagen ya. Listo. Pero entonces ese es el error que tiene ahí. Ahí Sí, empezó profe. mal. Listo. Sí.
Bueno, una Ya. pregunta, pero ya pues, o sea, esas son las cositas que tienen que tener en cuenta. Aquí para aplicar lema de Arden, el X2, el CX1 más 1, que es el que hace la parte de B, debe ir entre paréntesis. Le hago otra pregunta. Sí, profe. El autómata anterior era no determinista Sí, profe. y ellos no lo pasaron a determinista. ¿Ustedes por qué lo pasaron a determinista? Porque tenía transiciones lambda. Y Porque, pues, Y yo le entendí cuando le pregunté sobre eso que tocaba transformarlo a determinista. listo. Entonces yo les dije que no todos los autómatas finitos no deterministas había que pasarlo. Que si no se cumplía la regla, sí había que pasarlo. sí, Entonces, pero la sí, eso idea era también. que al hacer estas ecuaciones se daban cuenta, pues, o sea, el ejercicio está bien resuelto, tranquilos. Tienen ese errorcito, pues, que les dije ahí. Pero al hacer las ecuaciones características de este, y si queremos aplicar el lema de Arden, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar un lambda que no nos va a servir. Entonces, por eso es que es necesario pasarlo a determinista. ¿Sí? Ahora, para ir a la fija, lo que hicieron ustedes está bien. Pásenlo de una vez a determinista y no se desgaste. Y ya, de una ya en el sistema de ecuaciones y listo, y hacen el ejercicio, resolviéndolo Listo, bien, pues. Python. Pero listo, muy bien. Listo, profe. Bueno, niños, muchas gracias. Entonces ahora Bueno, profe. Bueno, sigamos profe. con la parte, vamos a ver una introducción a lo que son gramáticas y los dejo almorzar. Entonces hasta ahí terminamos la parte de operaciones entre autómatas y el lema de Arden. Seguimos con el tema de gramáticas, ¿sí? Las gramáticas, la gramática realmente nos sirve es para especificar cómo se comportan las frases en un lenguaje, o mejor dicho, la parte sintáctica de un lenguaje. ¿Qué tipo de frases me acepta un lenguaje o no? Un ejemplo de gramática es, por ejemplo, la que ustedes tienen en Java. Ustedes en Java perfectamente, si van a hacer pues un condicional, saben que tienen que colocar la condición entre comillas. Por ejemplo, aquí estamos preguntando, entre paréntesis, perdón, y x diferente que 0, abre paréntesis, a x más, punto y coma, tan. Esto sería, por ejemplo, una frase en un lenguaje de programación como Java, de acuerdo a su gramática. Pero al compilarlo, que el compilar lo que hace es, cuando ustedes compilan un programa, él lo que hace es armar un autómata. Y cuando arma el autómata, él dice si esa cadena, que es el programa que ustedes hicieron en Python, en lo que sea, si esa cadena es aceptada o no. En realidad, un programa hecho con un lenguaje como Java o como Python o como el que quiera, esa cadena es gigante, ¿sí? Porque es todo el programa. Y lo que hace el compilador es construir el autómata y revisar si esa cadena, ¿sí?, es aceptada o no. En este caso, por ejemplo, armaría el autómata de esta cadena y diría que no es aceptada. ¿Por qué? Porque esta operación o este diferente no existe en Java. En Java tiene que ser así, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace un lenguaje de programación. Armar un autómata para una cadena gigante y decir si la acepta o no de acuerdo a la gramática. Y la gramática entonces está dada por una serie de elementos. Por ejemplo, programa en Java lo voy a llamar PJ. Un programa en Java empieza ¿con qué? Con un encabezado, o llamémoslos include. Después sigue ¿qué? Después viene, digamos que las clases. Bueno, ya no me acuerdo cómo el programa en Java. Y después viene el main, el principal, digámoslo así, ¿sí? ¿Y qué es el include? El include, estoy aquí haciendo
es la palabra reservada include, abre coso y aquí un nombre de librería. ¿Sí? Y puede ir más include. ¿Sí? O sea, puedo meter más include. O puede ir también un vacío o un lambda. O sea, nada. ¿Sí? Eso sería el include. Las clases, ¿qué son? Entonces aquí vendría la definición de clases. Entonces cuando se arma este programita, cuando armamos esa gramática, entonces uno siempre empieza por el de arriba, programa en Java. ¿Sí? El programa en Java, entonces, ¿qué incluye? Tiene un include, que voy a colocarla ahí solamente, y una clase y un principal. ¿Listo? Ahora miremos qué es el include. El include es un include, que es una palabra reservada con la librería, y aquí viene otro include. O sea, otro include de estos mismos. Las clases no las hemos definido. Y este se puede ir por un vacío, o sea que no tiene más includes, o sea, un lambda. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el programa aquí en Java, voy a dejar de dibujar. Entonces acá, por ejemplo, cuando empezamos un programa en Java, nosotros empezamos, nunca vamos a meter la palabra PJ o include, pues así en mayúscula o clases, no. La palabra reservada include, claro que esto es, que eso pedas con numeral que era en Java. Esto es C, pero bueno, no importa. Entonces uno empezaría así, public, class, mi clase, los atributos y esas cosas. Entonces uno empieza a programar y empieza a programar es con lo que vamos a llamar acá terminales. Y esto que está en mayúscula, que es con lo que no programamos, es lo que llamamos no terminales. Entonces, cuando se hace la especificación de un lenguaje de programación, se hace a través de producciones. Y una producción es precisamente lo que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Esto es una operación de reemplazo. Esto me lo reemplaza por esto de acá. Y después esto de acá, o por ejemplo clases, me lo va a reemplazar que está acá por lo que diga acá y así sucesivamente. Y vamos a tener puras operaciones de reemplazo hasta conseguir tener un programa, pero ya con terminales solamente. Entonces hay un conjunto de producciones y hay una producción inicial, que la producción inicial para nosotros o para este caso es PJ. Entonces más o menos eso es una gramática. Ahorita con un ejemplo que vamos a ver van a comprender mejor esta parte de la gramática. Las gramáticas son de 4 tipos de acuerdo a la jerarquía de Chomsky. Las tipos 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Donde las 0 son estas de acá, las recursivamente enumerables, las 1 se llaman sensibles al contexto, las 2 son libres de contexto y por último están los lenguajes regulares. ¿Por qué está esto en esta forma de bolita? ¿Qué quieres o qué queremos decir acá? Que todas las gramáticas son tipo 0 o recursivamente enumerables. ¿Sí? Estas son las tipo 0, o sea, cualquier gramática es tipo 0. Solamente hay una que no cumple. Después siguen las que son sensibles al contexto, que son tipo 1, o sea que si una gramática es tipo 1, también es tipo 0. Si una gramática es tipo 2, que es libre de contexto, también es sensible al contexto y también es recursivamente enumerable. Y si es una gramática, si es un lenguaje regular,
que es tipo 3, entonces también es tipo 2, también es tipo 1 y también es tipo 0. Esa es la jerarquía. ¿Cómo se caracteriza cada una de esas gramáticas? Bueno, que las gramáticas es un conjunto de reglas, que fue lo que vimos acá en la presentación. Son unas reglas de reemplazo, o sea, cambio me incluye por esto de acá, y así sucesivamente. Entonces, las gramáticas son una serie de reemplazos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos x es igual, x, reemplácelo por ax. Resulta que... bueno, perdón, aquí tenemos, por ejemplo, que alfa deriva beta, ¿sí? Y si tenemos u alfa v, entonces al reemplazar alfa por beta me quedaría u beta v, ¿sí? Porque son reemplazos. Lo mismo acá, podemos tener todos estos reemplazos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos x derivada x, ¿sí? Y... perdón, bbxa. Bueno, tenemos esta cadena y se puede aplicar esta regla, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta x de acá la vamos a cambiar por ax, ¿sí? Entonces, eso fue lo que se hizo acá, bb ax y la a, cambiando x por ax, porque es una regla de reemplazo. Eso es lo que es una derivación. Una derivación es directa cuando yo reemplazo en un solo cambio, o sea, hago el reemplazo. En un solo paso hago el reemplazo. Aquí en el ejemplo inicial, por ejemplo, teníamos que un programa de Java tenía el include, después el include tenía include una librería, después la librería tenía tal cosa, o la clase tal cosa y así. Esa no es directa. Directa es cuando yo tengo, por ejemplo, acá que variable, por ejemplo, es A. Ya, y listo. Y no hago más reemplazos. ¿Sí? Esta es un cambio directo, un reemplazo directo, pero cuando me voy por decir algo que variable es una letra o un dígito, ¿sí? Y después de esto viene otra letra. Aquí para yo armar, por ejemplo, la palabra A o la variable A1, 2, B, ¿sí? El árbol de el árbol de derivaciones de este, o sea, sabiendo que esto es una variable y sabiendo pues qué letra es, ya sabemos que es el alfabeto desde la A hasta la Z y dígito es de 0 hasta 9, ¿sí? Entonces, si queremos armar esta variable con esta gramática, entonces empezaríamos con la producción inicial, que sería variable, ¿sí? Y variable se va por qué lado, letra o dígito. Como voy a averiguar esta palabra de acá, entonces nos vamos por letra y después viene acá, perdón, aquí no era, me confundí acá. Aquí no es letras, aquí es para realizar una recursión, entonces aquí es varía, ¿sí? Entonces ahora sí continuemos dibujando. Entonces me voy por letra y me voy otra vez por, bueno, no voy a hacer las bolitas, por variable, ¿listo? ¿Y letra qué es? Letra es, en este caso sería la minúscula. Entonces aquí vendría la minúscula y listo, porque la letra solamente escoge ese y ya. Aquí la variable ¿qué es? Vuelve aquí una recursión, o sea, variable vuelve acá y es letra o dígito. Como sé que sigue un dígito, entonces escojo dígito y después viene variable, ¿sí? ¿Y el dígito cuál es? Entonces aquí vendría el 1 y ya. ¿Y aquí variable qué sería? Entonces lo mismo, letra o dígito, entonces vendría, otra vez escojo un dígito y otra vez escojo
variable. ¿Listo? Y este dígito de acá, entonces ya sería el 2. Esta variable, entonces, escojo aquí una letra y aquí variable. ¿La letra cuál escogería? La B. Y aquí, entonces, ¿qué? Variable que me voy. Entonces, aquí necesito generar lambda. Entonces, esa es la producción para que esto no se me quede en una recursión infinita, ¿sí? Entonces, acá tengo que definir también qué variable puede ser lambda. ¿Sí? Entonces, así, en esta de acá, me voy por esta producción de acá o por este reemplazo de acá y cambio variable por lambda. Y ya, ahí ya no hay nada más que reemplazar. ¿Sí? Mire que ya todos son terminales. Esto es lo que llamamos terminales. Toda esta parte de acá es lo que llamamos terminales. Todas las hojas del árbol. ¿Sí? Y aquí armé la variable A12B lambda con esta gramática y así funcionan las gramáticas. Listo, entonces ahora vamos a ver la clasificación de las gramáticas que ya sabemos que son 4. Estos son puras derivaciones, o sea, vamos de reemplazo en reemplazo. ¿Sí? Este pedacito de acá es una derivación directa, mientras que todo este sí es una derivación que se hace en varios pasos y es lo que se está diciendo acá. Mejor dicho, que una palabra se puede obtener a través de varias derivaciones, como hicimos en este ejercicio. Obtuvimos esta palabra A12B haciendo varias derivaciones o varios reemplazos. Listo. Ahora sí, entonces, de acuerdo a la jerarquía de Chomsky, entonces tenemos 4 tipos de gramáticas. Ya dijimos que son un conjunto de no terminales, terminales, una producción inicial y un conjunto de producciones. Las gramáticas tipo 0 son las que tienen esta forma. Tenemos aquí alfa deriva beta o gamma deriva W, gamma sí, deriva W, donde gamma y W pertenecen a qué? Este sumatoria es el alfabeto, ¿sí? O los terminales, lo que llamamos terminales, unión no terminales, asterisco. ¿Sí? Aquí en realidad hay un error en esta fórmula porque hay que decir también que gamma debe ser diferente de cadena vacía. ¿Sí? Entonces aquí falta unión lambda. Diferente de cadena vacía, gamma. ¿Sí? Que es lo que coloqué acá, la complementé. Gamma debe ser diferente de cadena vacía. Entonces esto es un ejemplo. Voy a asumir que las letras mayúsculas son no terminales y las letras minúsculas son terminales. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos una terminal, 2 no terminales y otros 2 terminales. ¿Qué se reemplazan? ¿Por qué? Por un terminal, 2 no terminales y otro terminal. ¿Listo? Entonces acá tenemos un reemplazo, o sea, en una gramática tipo 0 hay que buscar estas cadenas y reemplazarlas por estas de acá. Esta también sería tipo 0, ¿sí? La que no es posible es esta de acá, la que no se puede, es lambda deriva algo, que es lo que estamos diciendo con este gamma. Esto no sería una gramática tipo 0, mejor dicho, no sería una gramática. De resto, todo ya es gramática. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un conjunto de terminales, unión no terminales, y al lado derecho también tenemos lo mismo. Listo. Gramáticas tipo 1. Las gramáticas tipo 1 o sensibles al contexto son gramáticas que dependen de su contexto. Entonces aquí debo tener un no terminal. ¿Sí? Un no terminal. Acá tengo un gamma y un delta. Acá debo tener lo mismo, o sea, un gamma y un delta. ¿Sí? Y ese no terminal se reemplaza por lo que haya aquí en la mitad o lo que haya entre gamma y delta. Por eso se dice que son sensibles al contexto, porque depende de lo que los rodea. ¿Sí? Y el W debe ser diferente de lambda. Entonces acá, por ejemplo, tenemos cómo se evalúan estas gramáticas. Voy a meter aquí un ejemplo. Vamos a evaluar este ejemplo de acá. Entonces uno empieza, por ejemplo, tenemos A, Z,
Z es el primer no terminal, ¿no es cierto? Como al lado derecho debe tener un no terminal, entonces uno mira si este primer no terminal, o sea, si este Z, ¿sí? Si ese Z es el que tenemos que, es el que hace el papel de A. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Debe tener aquí al lado izquierdo, ¿qué debe haber? Una A. Listo, aquí hay una A. Sí, aquí está la A. La voy a señalar con rojo. Hay una A. Al lado derecho, ¿qué tiene que haber? BZXY. Aquí al lado derecho hay BZXY. No, no hay BZXY. ¿Sí? Está ZXY nomás. Entonces, Z no puede ser este no terminal A. ¿Sí? Entonces miremos a ver, como ya sabemos que no es Z, entonces miremos si es B. Entonces B, ¿qué tiene al lado izquierdo? Al lado izquierdo tiene AZ y al lado derecha ZXY. Entonces miremos acá, AZ está acá, sí, AZ está acá. Y al lado derecho, o sea, como posfijo, como sufijo, perdón, está CXY, ZXY, sí, está está ZXY, sí. Hijo de madre. Perdón, discúlpeme las groserías. ZXY, ya no me lo quiero pintar de verde, no importa. Entonces, ZXY, sí, está ZXY. ¿Cómo se cumple? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta A es esta B de acá. Por lo tanto, esta B, cuando encontremos dentro de una cadena, encontremos AZBZXY, lo cambiamos por AZ, ABA, ZXY, ¿sí? O sea, la B se está reemplazando por este pedazo de acá. Esto es una gramática tipo 1. ¿Listo? Entonces, es muy fácil identificar las gramáticas tipo 0 y 1 porque por lo general tienen aquí más de un terminal o no terminales, como en este caso. Aquí tenemos un terminal, 3 no terminales y otros 2 terminales. ¿Sí? Entonces, cuando encontremos cadenas así, ya sabemos que son de tipo 0 o máximo 1. ¿Listo? Y que las 1 pues tiene que revisar que sean sensibles al contexto. Dentro de los parciales por lo general se pregunta ¿cuál es la máxima gramática de esta? O sea, si es la 0, la 1, la 2 o la 3. Si no tiene el anda al comienzo ya saben que es tipo 0. ¿Sí? Pero en esta, por ejemplo, ya sabemos que es tipo 0, pero necesitamos identificar si es tipo 1 también. Como vemos que es sensible al contexto, entonces podemos decir que también es tipo 1. Listo. Ahora sigamos con las tipo 2. Tipo 2 y tipo 3 se caracterizan porque al lado izquierdo solamente hay un no terminal, como el ejemplo que hicimos acá de Java. ¿Sí? Miren que aquí hay un solo no terminal y todo lo que hay al lado izquierdo es un no terminal. Entonces las gramáticas tipo 2 y 3 se caracterizan porque al lado izquierdo tienen un no terminal. Las gramáticas tipo 2 son libres de contexto, no son sensibles al contexto y lo que tienen al lado derecho son la unión de terminales, unión no terminales, como este caso de acá. Tenemos X deriva A a B, donde A es no terminal y AB es terminales. Y A es esta parte de acá donde tenemos un no terminal. Entonces estas son gramáticas tipo 2. Y las de gramáticas tipo 3 tienen la forma X deriva un terminal y un no terminal, ¿sí? O derivan solamente un terminal. O sea, todas son de esta forma. ¿Por qué esa jerarquía? Porque para programar una gramática es mucho más fácil programarla cuando tiene esta forma. ¿Sí? Incluso convertir esto a autómata es mucho más fácil y eso lo vamos a ver. En cambio, estas tipo 0 y tipo 1 son más complejas de analizar. Estas son mucho más sencillas porque simplemente tenemos que buscar este no terminal y cuando lo encontremos hacemos el reemplazo por lo que hay al lado derecho. Entonces, esa es la clasificación de las gramáticas. Aquí hay un resumen de esa clasificación de gramáticas
vamos a hacer un ejemplo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si vamos a hacer una gramática para reconocer números enteros, entonces diríamos que el número entero, ¿sí?, que sería la producción inicial, está compuesto ¿por qué? Por un dígito, ¿sí? Y después del dígito puede venir otro número entero, porque un dígito me va a dar solamente un símbolo. Con esto estamos haciendo una recursión que se llama recursión a la derecha, para que el árbol, mejor dicho, para yo ir armando dígitos los que quiera. Sabemos que dígito es que un número que es el 0, o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, el 6, 7, 8, o el 9, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, ¿cuántas producciones tenemos? Tenemos, esta es una producción, y aquí al de estar separado por O, quiere decir que tenemos 10 producciones. O sea, yo puedo colocar D deriva 0, D deriva 1 hasta 9. O sea, esto es válido. Se me fue una C. Esto es válido, ¿sí? Y siguen estando las mismas 10 producciones, o sea, 11 producciones producciones en total. Y la producción inicial es NE. Los terminales son los números del 1 hasta el 9 y el 0 también. Y los no terminales son D y NE, que es lo que hay al lado izquierdo, ¿sí? Si yo quiero armar un número, entonces lo mismo. Empezamos aquí con el número inicial. Empezamos con NE, que es la producción inicial, y NE me dice que es D y NE acá, ¿sí? Listo. Esto sería DNE, pero si ustedes ven, esto se me va a quedar en una recursión infinita. Hay que terminar este NE de alguna forma, porque pasa lo mismo, o sea, nos vamos a ir acá en el árbol de NE, porque NE solamente es eso. Entonces, para quitar ese NE, entonces decimos que en algún momento NE es lambda, ¿sí? O simplemente es un dígito. ¿Sí? O sea que me puedo ir por cualquiera de los dos. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer colocando aquí el O dígito. Es lo mismo. O sea, las dos producciones se pueden separar por un O o se pueden separar por dialínea. No importa, cualquiera de los dos es válida. Una pregunta. ¿Aquí debe ir D o debe ir lambda? ¿Cuál de las dos? Se pueden cualquiera de los dos, ¿no? Listo. Si va lambda, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que cuando diga NE, ¿sí? Cuando digamos acá NE, me quiere decir que me puedo ir por lambda. Y si me voy por lambda, estoy diciendo que estoy armando un número que es palabra vacía. Y palabra vacía no es un número entero. Entonces no debe ir lambda, sino que debe ir dígito. ¿Sí? Porque palabra vacía no es un número. Entonces, si yo quiero reconocer el número, por ejemplo, el 341, ¿sí? Yo empezaría aquí con NE, dígito NE, ¿sí? Porque cuando tiene un solo dígito, me voy por dígito. Como tiene más de un dígito, entonces me voy por dígito NE. Y este se iría entonces por el 3. Y este NSE se va a ir por dígito y NE. ¿Sí? Y este dígito sería ¿cuál? El 4. Y este se iría solamente por dígito. Ahí sí no le mete NE y este sería el 1. Y ahí tenemos el 341. ¿Sí? Este es el árbol de derivaciones de este. O sea, todas las derivaciones que he hecho para armar el 341. Cuando ustedes escriben un número entero, ustedes no escriben la palabra, ustedes no escriben ni NE, ni D, ni dígito, nada. Ustedes escriben el 0, el 1, el 2, el 3. Entonces, esto es lo que se llaman terminales. Esto es lo que se llama no terminales. ¿Sí? Y esto es y todo esto se llama producciones y esta es la producción inicial.
Ahora organicemos esta gramática para que no acepte, por ejemplo, números que empiecen por 0. ¿Sí? ¿Cómo organizaríamos esa gramática? Para que no empiece con números, o sea, que no me acepte, por ejemplo, 005. Sí, o sea, que no me acepte números como no me acepte números como 047, sino 47. ¿Sí? O que me acepte el 0, pero el 0 solo. Entonces, ¿cómo la organizaríamos? Pues simplemente, ¿sí? Diríamos que acá podemos, por ejemplo, acá ya este lo podría llamar D1, que es el D0, y este lo llamo D2, que son los dígitos del 1 al 9. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que un número entero siempre tiene que empezar por un dígito 1. ¿Sí? Y después viene número entero 2, por ejemplo. ¿Sí? O puede ir el dígito, perdón, siempre tiene que empezar por un dígito 2, o sea que no tengo 0 o que tenga el 0 solamente. ¿Sí? Incluso yo puedo quitar esta producción y dejar solamente aquí 0, pero eso es a gusto de como quieran. O sea, si quieren dejar dígito 2, 0, pues listo, lo dejan 0 también así. Cualquiera de las dos formas es válido. Entonces aquí estamos diciendo que el número entero es dígito 2, o sea, es un dígito de estos o es un 0. Ahora definamos qué es número entero 2. Número entero 2, entonces aquí sí, ya número entero 2 es la definición que teníamos de número entero. Era la que tenía ceros, porque como aquí ya estamos asegurando el primer dígito y que no sea 0, aquí sí pueden ir ceros, que es la segunda parte. O sea, después del 3, por ejemplo, después del 3 puede ir un 0, puede ir lo que quiera. Lo importante es que el primer dígito no sea 0, pero de ahí en adelante sí. Entonces aquí puede ir un 0 o puede ir un dígito 2. ¿Sí? Y después de esto van a ir más dígitos, o sea, otro número entero 2. O también N2 es igual, voy a colocar aquí, lambda. ¿Está bien colocar lambda? ¿O tiene que ser dígito? Ahí tienen para que analicen. No, Si tiene que ser meto un acá dígito, dígito. ¿no? Porque lambda sería el método de salida, ¿no? ¿Cómo? Tiene que ser un dígito, porque lambda sería el método de salida, más que todo, ¿no? Aquí tiene que ser lambda. ¿Sí? Aquí no puede, ¿por qué? Porque si yo voy a colocar, supongamos que acá no tenemos lambda, sino que tenemos dígito. Entonces yo empiezo acá con la producción inicial, que es NE. ¿Listo? Y me dice que NE es que un dígito 2 y un NE2. Aquí es donde está la clave. Dígito 2, ¿qué es? Es un número del 1 hasta el 9. Entonces, por ejemplo, es el 3. ¿Sí? ¿Y NE2 qué es? NE2 puede ser lambda, ¿sí? Pero si yo coloco acá, que no es lambda, sino dígito, si yo coloco acá que es un dígito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí obligatoriamente tiene que ir un dígito. Y si obligatoriamente va un dígito, quiere decir que todos los números que acepta tienen que tener más de un dígito. Y por ejemplo, el 3 solo, que es un número natural, el 3 solo no me lo aceptaría. ¿Sí? Porque aquí me obliga a que tenga un dígito. Por eso aquí tiene que ir lambda, porque así el 3 solo sí me lo reconoce. ¿Listo? ¿Entendieron? Porque tiene que ser lambda. Entonces acá, como voy a armar, por ejemplo, el 307, aquí ya tengo el 3, entonces N2, ¿qué sería? N2 es el 0 y N2
porque aquí me dice que escoja entre 0 o dígito 2, y como ya sé que viene un 0, entonces pues coloco el 0 de una vez. Ahora, ¿este N2 qué es? N2 es 0 o dígito 2, Holanda. Entonces vamos a escoger, como es 7, entonces tenemos que irnos por dígito 2. Y aquí N2. Aquí este dígito 2 sería el 7 y el N2 sería lambda. Para terminar ahí el número que sería 307. 300, que es este de acá, 307. ¿Sí? Ahí estaría el número. ¿Se ve patentico, sí o no? Entonces, esta sería, por ejemplo, la gramática para números enteros que no tienen ceros a la izquierda. ¿Listo? Aquí tienen unos ejercicios para que los hagan. La idea es que los hagan para la próxima clase y los revisemos. Y continuamos con los otros temas. ¿Preguntas hasta ahí? No, ¿Listo, profe. niños? Los dejo almorzar entonces.